Bueno, entonces, buenos días. Esta es la sección de clase número 11. Entonces, aquí vamos a trabajar la primera ley de Newton. Ya la empezamos a trabajar la clase pasada. Entonces, esta ley dice que todo cuerpo continúa su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. En resumen, acá todo cuerpo o sistema tiende a mantener su estado de movimiento. Entonces, el estado de movimiento puede que sea de reposo o de movimiento. La vez pasada también empezamos a dibujar unas flechas que representaban unas fuerzas. Y eso pues lo vamos a seguir teniendo en cuenta en esta parte. Aquí hay que observar un video eh, donde hay que contestar algunas preguntas. Entonces, leamos las preguntas para después poderlas contestar. Dice, en el primer experimento, ¿qué hace Pedro para modificar el estado de reposo o de movimiento de una bola? La B dice en qué consiste el estado de movimiento de un cuerpo. La C, ¿por qué los cuerpos que van sobre la patineta se siguen moviendo una vez esta choca contra un obstáculo? Y la D, en el video, ¿qué condición se da para que haya aceleración en un cuerpo? La E, ¿qué características comunes hay en los experimentos del lápiz y la niña en patines? Y la F, de acuerdo con lo mostrado por Pedro, Alexander y los estudiantes, ¿cómo explicarías en un párrafo la primera ley de Newton? Entonces, vamos a mirar acá, copiar el link ¿qué? Del video. ¿Se escucha el audio? Sí, señor. Listo, entonces espere que ya llegó otra persona. Entonces, vamos a ver el audio, vamos a ver el video. Son los 6 primeros minutos. Sí, son los 6 primeros minutos de este video que vamos a ver. Bienvenidos a la Agencia Espacial Europea, ESA. Este es el Centro de Enseñanza Robótica y mi misión es ayudaros a conocer las 3 leyes de Newton. Quizá ya conozcáis a Newton. Es el científico al que le cayó una manzana en la cabeza. En esa época estudiaba el movimiento, intentando comprender en qué se basaba y su relación con acontecimientos cotidianos. Cuando se recuperó, se dio cuenta de algo importante. Ya sabía que un objeto solo sufre una aceleración si una fuerza actúa sobre él. Por lo tanto, si la manzana sufría una aceleración, debía haber una fuerza implicada. A esta fuerza la llamó gravedad, y desde ese día todas las fuerzas, incluida la gravedad, se miden en newtons. Newton formuló 3 leyes de la dinámica que describen la relación existente entre fuerzas y objetos. Para ayudaros, le he pedido a unos amigos de Barcelona, Dublín y Erlangen que nos demuestren las leyes.
También he pedido ayuda a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, o lo que es lo mismo, la ISS. Vamos a escuchar a los astronautas Pedro Duque y Alexander Caleri. A bordo de la ISS, la gravedad apenas tiene efecto, lo que casi anula el peso de todo. Hola, Pedro. Qué sonrisa tan bonita tienes. Ahora no pasa nada. La bola se mantiene flotando en el aire. Pedro sopla a la bola, que se mueve por efecto de la fuerza que ha producido. Ahora la pelota se vuelve a mover, pero Alexander la acaba de parar con la mano. Y ahora... bonito movimiento. Pedro hace cambiar la dirección de la bola aplicando una fuerza. Lo que habéis visto son ejemplos de la primera ley de la dinámica de Newton. En ella se afirma que todo objeto en reposo o movimiento permanece igual a menos que apliquemos una fuerza desestabilizadora. El estado de movimiento se refiere a la rapidez y a la dirección. La combinación de ambas es la velocidad. Un objeto en reposo tiene velocidad cero y permanece en reposo si no se aplican fuerzas. Esta tendencia recibe el nombre de inercia. Aquí veis a Pedro aplicando una fuerza a la bola. Ha modificado la dirección de su movimiento y, por tanto, su velocidad. En el segundo experimento vemos a Alexander deteniendo la bola. Ha cambiado su rapidez y, por tanto, su velocidad. El índice de variación de la velocidad se llama aceleración. Veamos lo que aprendemos con los estudiantes. Empujamos el monopatín. Eso es una fuerza, ¿no? El monopatín se mueve, choca con la columna y cambia de dirección, pero la manzana sigue avanzando. Se debe a que esta vez la fuerza ha sido aplicada al monopatín y no a la manzana. Eso complica la tarea de comer en el espacio. La cuchara se para y la comida sigue avanzando. Eso parece desagradable. Por eso utilizamos cinturón de seguridad. Si estuviéramos en un entorno ingrávido, como la ISS, continuaría moviéndose, pero en la Tierra la gravedad tira de él hacia abajo. ¿Vale? Otra vez. ¡Qué desastre! Por eso ponemos tapa a las bebidas para llevar. Gracias, chicas. Buen truco. Supongo que no os lo tengo que decir. No intentéis hacer esto en casa. Parece que su profesor viene a ayudarle. ¡Wow! Es fantástico. La manzana se mantiene quieta. Os he explicado lo del reposo, ¿no? En estos experimentos, la manzana, el lápiz y la patinadora no se mueven. Están en reposo porque las fuerzas que actúan sobre ellos están en equilibrio. Pero si les quitamos el apoyo, ya no existe la fuerza que compensaba la gravedad y este desequilibrio los arrastra al suelo. Sin la fuerza de gravedad se quedarían flotando en el aire, como a bordo de la ISS. Exacto. Es la primera ley de Newton. Un objeto en reposo se mueve por efecto de una fuerza. Un objeto en movimiento solo se detiene por efecto de una fuerza. Entonces, ahí vimos lo que era la primera ley de Newton. Entonces, ya estamos en capacidad de responder las preguntas.
Entonces, aquí preguntan, ¿qué hace Pedro para modificar el estado de reposo o de movimiento de una bola? Entonces, ¿qué se vio en el experimento? ¿Cómo, profe? Lo que está en pantalla, ¿sí lo están viendo? La pregunta A dice, ¿qué hace Pedro para modificar el estado de reposo o de movimiento de una bola? Genera una fuerza, ¿no? Genera una fuerza mediante, ¿cómo? Un empujón, un respiro o algo así. Exactamente en el video que se ve. Profe, que si un objeto está en reposo, y él se va a quedar ahí estático en donde está, pero si uno le agrega agregar una fuerza o algo, profe, ya empezará a moverse. Listo. Entonces, en el caso de Pedro, él lo que hace es, mediante soplos, esa es la forma de aplicar fuerza sobre la bola para modificar su estado de reposo, para que empiece a moverse. Y una vez ya se está moviendo, porque pues está en un ambiente hidráulico, entonces adquiere movimiento, y una vez se está moviendo para cambiar su trayectoria, él se desliza por el medio, se desliza por el medio y sopla la bola también para cambiar su estado de movimiento, que ya va en línea recta, pero la desvía mediante una fuerza aplicada mediante un soplo. Y entonces, ¿en qué consiste el estado de movimiento de un cuerpo? Entonces, preguntémosle a Jesús David, ¿en qué consiste el estado de movimiento de un cuerpo? Ya todos tienen activado el micrófono. Jesús David, ¿qué entendió por estado de movimiento? Bueno, si no, Jesús David no opinó nada, entonces pues me imagino que les toca entonces volver a ver el video si es que no lo vieron con detenimiento, pero ahí están todas las respuestas a las preguntas. Eh, Aquí dice, ¿por qué los cuerpos que van sobre la patineta se siguen moviendo una vez esta choca contra un obstáculo? Entonces, ahí mostraban un muñeco que iba sobre una patineta y entonces esta se chocaba pero el muñeco se seguía moviendo. Entonces, ¿por qué se da esa cuestión? ¿Por qué se da ese fenómeno? Entonces, preguntémosle a Stephanie, ¿cuál es la explicación para que el muñeco que va sobre la patineta se siga moviendo? Ah, La fuerza para parar se aplicó a la patineta, más no al muñeco. Entonces paró la patineta, pero el muñeco siguió de largo. exactamente, o sea, el obstáculo detuvo fue la patineta, más no el muñeco que iba sobre ella. Entonces el muñeco aplica un poco el principio de inercia o de la primera ley de Newton, que él intenta conservar su cantidad de movimiento. Sí, él intenta conservar su movimiento. Él va hacia adelante, sigue hacia adelante, pero entonces no puede seguir indefinidamente porque está afectado por la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad hace
que vaya cayendo hacia el suelo y entonces termina por hacer una trayectoria semiparabólica. Entonces, el muñeco se sigue moviendo gracias a la propiedad de inercia, que intenta mantener su estado de movimiento. Como va hacia adelante, él quiere seguir hacia adelante. ¿Listo? En la pregunta D dice, ¿qué condición se da para que haya aceleración en un cuerpo? Entonces, preguntémosle a otra persona. Diego Mauricio, venga, le activo el micrófono. Diego Mauricio, ¿qué condición se da para que haya aceleración en un cuerpo? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ustedes miraron un video, qué pena. Sí, Profe, es que yo acabo de entrar hace poquito, entonces no lo alcancé a ver, a ver si me deja ver. bueno, y de las otras personas, ¿qué condición se da para que haya una aceleración en un cuerpo? Que hay una fuerza, ¿no? Sí, señor, que haya una fuerza. Sí, entonces la condición para que haya una aceleración es un cambio en el estado de movimiento, ¿sí? Y para que haya esa aceleración, eh, esa aceleración es para aumentar la velocidad que lleva o disminuirla. Entonces, para que haya ese aumento de velocidad o disminución de la velocidad sobre un cuerpo, debe haber una fuerza. Entonces, en el caso de las bolitas que pasaban sobre el espacio, la fuerza aplicada era el soplo, ya sea para empezar el movimiento, porque la bolita al comienzo estaba en reposo y la soplaban, o cuando ya llevaba ella una trayectoria y la desviaban con otro soplo, entonces debían aplicar una fuerza. ¿Listo? Entonces, Profe, señor, qué pena que se me va a descargar la tablet, así que voy a poner la carga y ya ingreso por el celular. Listo, profe, entonces me va a hacer un momento. pues, o si quiere, conéctela a cargar la tablet, con eso sigue ahí en la clase sin desconectarse. No, profe, como le digo, pues ya está descargada, profe, entonces, en 5 segundos, ya me avisó que en 5 segundos se apaga, así que voy a Bueno, buscar listo. carga, profe, y ahorita me vuelvo a conectar por el celular. Listo. Entonces acá dice, la siguiente pregunta dice, ¿qué características comunes hay en los experimentos del lápiz y la niña en patines? Entonces, ¿qué pasa con el lápiz y con la niña en patines? Profe, que ahí la fuerza absorbe, o sea, a la niña en patines y al lápiz para abajo. Sí, ahí explican que, que o sea, le quitan el equilibrio a la situación porque le suspenden la superficie sobre la cual se apoya el lápiz y le suspenden la superficie eh, sobre la cual está parada la niña en patines, que le quitan la mesa. Entonces, al suspender el equilibrio eh, que hay, que hay entre esos dos cuerpos, la fuerza de gravedad los atrae hacia el suelo. ¿Listo? Entonces, ahí la característica común es que pues se suspende el equilibrio debido a que se quita la superficie de apoyo de esos cuerpos e inmediatamente entra a actuar la fuerza de gravedad para atraer esos dos cuerpos hacia la superficie de la Tierra o hacia la superficie más cercana. Y por último,
la última pregunta dice, de acuerdo con lo mostrado por Pedro, Alexander y los estudiantes, ¿cómo explicarías en un párrafo la primera ley de Newton? Entonces, ¿cómo ustedes explicarían la primera ley de Newton? Profe, pues yo le digo mis palabras, ¿no? Hay Sí, que claro. redactarlo mejor. La ley de Newton consiste espera que ya va a hacerlo. Ya. La ley de Newton consiste en que si se aplica fuerza a un objeto, el objeto se mueve. Si no se le aplica fuerza, pues no se mueve, no se va a mover. Y que si un objeto va encima de otro objeto y el objeto de abajo se mueve y se para el objeto de abajo, el de arriba sigue moviéndose, sigue de largo. En resumen. Sí. Listo, listo. Entonces, aquí la cuestión es que la primera ley de Newton entonces es que los cuerpos intentan conservar su estado de movimiento. Si están en reposo, quieren permanecer en reposo. Si están en movimiento, como en el caso del muñeco sobre la patineta, si están en movimiento, quieren conservar su estado de movimiento. Por eso el muñeco sigue, a pesar de que la patineta se detenga. Y para que ellos cambien su estado de movimiento, deben actuar fuerzas sobre ellos. ¿Listo? Entonces, el muñeco se detiene porque actúa sobre él la fuerza de gravedad y a la final lo hace caer al suelo y hace que se detenga. Y por lo general en la Tierra, pues en la Tierra pues no hay un cuerpo que esté abandonado sin ninguna fuerza que aplique sobre él. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que siempre van a actuar fuerzas. Entonces, prácticamente todo cuerpo está sometido a diferentes fuerzas, como mínimo a la fuerza de gravedad. Entonces, la primera ley de Newton, pues se da pues en unas características, digamos que ideales, donde no habría aplicación de ninguna fuerza. Sin embargo, en la Tierra, por lo menos tenemos la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces pasemos al siguiente punto. En el punto 3, espere un momentico, porque hay alguien que está por fuera de la clase. Allá van a entrar dos. Espere un momentico y ya continuamos. Bueno, entonces, resulta que hay otro punto que dice, observe un video de 3 minutos suministrado por el docente, donde se muestra cómo construir un aerodeslizador casero. Luego, procede a construir uno y analiza su funcionamiento mediante la solución de las siguientes preguntas. Entonces, ¿ustedes tienen los materiales?
Los materiales ahí aparecen en la guía. ¿Los tienen o ya lo hicieron, el aerodelizador? Coméntenme. Entonces ahí aparecen unas preguntas que dice, ¿cuál es la diferencia cuando empujo el aerodelizador sobre una superficie plana sin aire en la bomba y con aire en la bomba? B. Al tener la bomba inflada en el aerodelizador, ¿qué sucede con el rozamiento entre el disco y la superficie horizontal cuando está en movimiento? Y C. Al empujar con una fuerza aproximadamente igual el aerodelizador sin aire en la bomba y con aire en la bomba, ¿en qué condición el aerodelizador se desplaza en mayor longitud? ¿Por qué? Y D. Empuje el aerodelizador con la bomba inflada y con la bomba desinflada, de tal manera que recorran la misma distancia. ¿En qué caso hizo más fuerza y por qué? Entonces, ¿alguno ya hizo el aerodelizador? Ya les activo el micrófono a los que recién entraron para que me puedan contestar. Cristian ya hizo el aerodelizador. Stephanie, ¿ya hiciste el aerodelizador? No, señor. Listo, entonces vamos a ver un video sobre cómo hacerlo y pues así pues nos queda difícil contestar las preguntas, pero entonces vamos a ver por lo menos cómo se hace. Hola a todos y bienvenidos al canal de FGSeros Kids. Hoy vamos a aprender a hacer el juguete aerodeslizador. Para ello necesitamos un disco viejo que ya no utilicéis, una botella de estas que la boquilla sea un pitorro como las botellas de agua para los niños, una pistola termofusible o cinta americana y un globito del color Peps casero. ¡Wow! Lo primero que tenemos que hacer es pegar el tapón en el disco. Para ello tenéis dos opciones. La primera es utilizar un poquito de cinta americana. Y la segunda, si tenéis a un adulto cerca, lo mejor que podéis hacer es utilizar una pistola termofusible. Echamos silicona en el círculo central y pegamos el tapón. Nos tenemos que asegurar de que no queda ni un solo hueco en todo el tapón. Y una vez comprobado, ahora sí, metemos el globo. Para cargar de aire nuestro aerodeslizador, subimos el pitorro e inflamos el globo por el agujero del disco. Una vez inflado el globo, tenemos que bajar rápidamente el pitorro para que no se salga al aire. Así que ahora solamente queda ponerlo en el suelo y subir el pitorro. Y podéis jugar a pasároslo con vuestros amigos.
¿Pero qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que hemos hecho ha sido convertir un CD, un tapón de botella y un globo en un perfecto aerodelizador casero. ¿Y cómo funcionan los aerodelizadores? Pues expulsan una gran cantidad de aire a mucha potencia que provoca que se cree una cama de aire debajo del objeto. Eso provoca que el disco nunca entre en contacto con el suelo, sino que se mueva sobre el aire intermedio. Los llamados hovercraft, gracias a esto, son capaces de ir por tierra y por mar. Así que nada, esperamos que lo probéis en casa y nos mandéis vuestros vídeos. Y ya sabéis, Dale a like, favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales en www.facebook.com/experimentoscaseros, twitter.com/epscaseros e instagram.com/epscaseros_. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Entonces, ¿qué entendieron del video? ¿Fácil o difícil hacer el aerodelizador casero? Está fácil. Es fácil de hacer, ¿cierto? Solo necesita un CD, un tapón de esos, puede ser de Gatorade o de Cielo, de esos que viene con chupo, del agua Cielo que viene con chupo, y silicona y una bomba. Entonces, pues, el CD no necesita que sea un CD nuevo, puede ser un CD de esos que ya esté rayado, que ya esté usado, que no sirva. Y el chupo ese pues no vale gran cosa, es quitárselo a una botella que ya hayan, de un producto que ya hayan consumido. Lo que habría que comprar sería la bomba y la silicona. Entonces, ahí vieron la forma de hacerlo, ahí está el link. Entonces hay que contestar unas preguntas. Empecemos antes de que las hagan y de acuerdo a lo que vimos, ¿cuál será la diferencia cuando empuje el aerodelizador sobre una superficie plana, sin aire en la bomba y con aire en la bomba? De acuerdo a lo que vimos allá. Profe, que sin aire no se mueve. Con aire sí se mueve. Pues de las dos formas se va a mover. Porque usted lo va a empujar y le va a aplicar una fuerza y se va a mover. Pero Sí, entonces, pero moverse solito no se va a mover. Sino que uno lo va a empujar y ahí se va a mover sin aire. Y con aire, pues ahí sí se mueve solito. sí, pero entonces, ¿cómo se va a mover más fácil? ¿Con aire en la Con bomba? aire. ¿O sin? Ah, con aire. Pues porque con eso, con ese aire, según lo que explican ahí, estamos reduciendo un poco el rozamiento entre la superficie del disco y el suelo. Entonces, con aire en la bomba, pues suponemos que se va a mover más fácil, porque como ustedes no han hecho el experimento, entonces, por ahora eso es lo que hemos visto con lo que vimos en el video. Y en la pregunta B dice, al tener la bomba inflada en el aerodelizador, ¿qué sucede con el rozamiento entre el disco y la superficie horizontal cuando está en movimiento? Entonces, cuando se tiene la bomba inflada, ¿qué pasará con esa fuerza de rozamiento? ¿Será que aumenta o disminuye? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Si usted tiene la bomba inflada del aerodelizador y el deslizador se está desplazando sobre una superficie horizontal, ¿qué sucede con el rozamiento? ¿Será igual que cuando la bomba está desinflada? ¿Será menor o será mayor ese rozamiento del disco con la superficie? Profe, es menor. Menor. Porque Menor, sale ¿cierto? y se esparce. Entonces, porque el aire ahí lo que hace es crear una capa entre el disco y la superficie.
Entonces, ustedes cuando hagan el experimento van a mirar, van a comparar. Usted empuja su aerodelizador con la bomba desinflada y empuja el aerodelizador con la bomba inflada y va a ver qué es lo que sucede con el rozamiento. Entonces, por ahora suponemos que el rozamiento va a ser menor. ¿Listo? Porque el aerodelizador se iría a mover más fácil. ¿Listo? Pero entonces usted lo tiene que comprobar. Y en la parte C dice, al empujar con una fuerza aproximadamente igual el aerodelizador, sin aire en la bomba y con aire en la bomba, ¿en qué condiciones el aerodelizador se desplaza en mayor longitud y por qué? Entonces eso ya lo tienen que hacer ustedes ya con el aerodelizador hecho. Entonces están sobre una superficie y más o menos con la misma fuerza van a mirar qué tanto se desplaza el aerodelizador con la bomba inflada y con la bomba desinflada. Entonces, y ahí contestan a la pregunta en qué condiciones el aerodelizador se desplaza en mayor longitud y explicar, por eso está ese por qué. El por qué lo que les pide es justificar esa respuesta. Y en la parte D dice, empuja el aerodelizador con la bomba inflada y la bomba desinflada, de tal manera que recorran la misma distancia. ¿En qué caso se hizo más fuerza? ¿Y por qué? Entonces, lo que van a intentar en los dos casos es que recorra la misma distancia y mirar qué tanta fuerza tuvieron que hacer en los dos casos. Entonces, según su experiencia, contestar esa pregunta. Aquí deben agregar fotos del aerodelizador con la bomba desinflada y con la bomba desinflada. ¿Sí? Con la bomba inflada y con la bomba desinflada. Y si es posible un video donde muestren cómo se mueve el aerodelizador que ustedes construyeron. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta respecto a esta actividad? No, todo está claro por el momento. Listo. Entonces, para la actividad 2.6 requieren tener una moneda de las más pequeñas de 50 pesos, una moneda de 1000 pesos, porque esas son las monedas como que nosotros manejamos la más pequeña y la más grande. Entonces, de las monedas nuevas, la más pequeña de 50 y la más grande de 1000 en cuanto a tamaño. Dos hojas tamaño carta, blancas, una hoja papel carbón, un lápiz, cinta y regla. Entonces, esos materiales para los que van a ir la próxima semana de forma presencial, deben llevarlos. Los demás, pues los que no estén autorizados para ir, pues deben hacer la actividad en casa. Igual yo les facilito un video donde les explico lo que corresponde a esa actividad. De esa actividad, el primer punto dice, ordene de menor a mayor los siguientes animales en edad adulta de acuerdo a su masa. Entonces, para ustedes, ¿cuál iría primero? Porque dice de menor a mayor. Los animales están en edad adulta todos. Entonces, ¿cuál iría primero? El perico. El perico. Entonces, coloquémosle, puede ser un numerito. Un numerito al orden que le vamos a dar.
Entonces observen que una persona acabó de llegar. Entonces, ella dice que el perico va de primeras. ¿Cuál iría después? El guau, el perro. El perro. Después, La vaca. la vaca. Después, El elefante. el elefante. Y pues ya nos queda únicamente la ballena. Entonces, ella ordenó a eso de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, sería un perico menor que un perro, menor que una vaca, menor que un elefante, y este elefante menor que una ballena. Listo, una ballena. Entonces, ¿qué criterio utilizó para desarrollar el punto anterior? ¿Usted en qué se fijó? ¿O qué entiende por masa? Porque acá le dijeron de acuerdo a la masa. ¿Usted con qué asoció la masa para ordenar de esa forma a los animales de menor a mayor? ¿Qué entendió por masa? Profe, el tamaño de los dichos animales. Ah, bueno, entonces, Altura y peso, ¿no? bueno, pues es que como los ordenó ella, entonces ella dice que el tamaño, de acuerdo al tamaño, ¿sí? Pero usted puede agregar altura. Bueno, por ahora ella dijo que el tamaño, pero pues también otra persona pues puede nombrar lo que dice el compañero, altura, y el peso. Pero entonces, como Stephanie los ordenó, ella puso tamaño. Otra persona puede hablar de estas otras dos características de acuerdo a lo que ella haya pensado y haya asociado con masa. ¿Listo? Entonces, pues por ahora el criterio de Stephanie está bien. El tamaño lo asoció con masa, teniendo en cuenta que todos los animales están en su edad adulta. Esto es explicarlo, tal como, pues, como cada quien lo haya pensado. ¿Listo? Explicar la respuesta pues bien, digamos, redactada. Acá hay un punto que dice que si sostiene una pelota a cierta altura con respecto al suelo y de repente se suelta, ¿qué hace que la pelota sea atraída de inmediato a la superficie? Esta atracción es la misma cuando la pelota toca el suelo o deja de existir. Entonces, tenemos la pelota a cierta altura con respecto al suelo. Este es el suelo. Entonces, respondamos la primera pregunta. ¿Qué hace que la pelota sea atraída de inmediato hacia la superficie? Cuando yo tengo una pelota a cierta altura y la suelto, ¿qué hace que la pelota sea atraída hacia la superficie? La gravedad. La gravedad. Entonces, usted aquí nombra la gravedad, o más formalmente,
la fuerza de gravedad. Bueno, usted tiene que explicar, ¿no? Tiene que explicar por qué pone la fuerza de gravedad, que hace que la pelota sea atraída de inmediato hacia la superficie. Entonces, usted dice que es debido a la fuerza de gravedad. Bueno, y cuando la pelota llega al suelo, está reposando ya en el suelo, la siguiente pregunta dice, ¿esta atracción es la misma cuando la pelota toca el suelo o deja de existir? ¿Qué piensan ustedes? Si ya la pelota tocó el suelo, ¿ya esa fuerza dejó de existir o sigue existiendo? Sigue existiendo Sigue porque va a existiendo. rebotar. Sigue existiendo porque si la pelota rebota, ¿qué pasa con la pelota cuando rebota? Sigue teniendo la fuerza que tenía al botarla hacia arriba. Sí, pero si la pelota rebota, ¿vuelve a caer o no vuelve a caer? Sí, claro. Entonces, esa fuerza sigue existiendo, independientemente de que la pelota esté en el aire o ya se apoye sobre la superficie. Entonces, esa fuerza sigue existiendo. ¿Listo? Entonces, debido a esa fuerza sobre las masas, en este caso la masa sería la pelota, debido a esa fuerza sobre las masas, se genera algo que se llama peso. Entonces, peso es la fuerza eh, que ejerce el campo gravitatorio sobre los cuerpos que están en su atmósfera. ¿Sí? Ya, independientemente de si tocan o no el suelo, desde que un cuerpo esté en la atmósfera terrestre, pues está sometida a esa fuerza de gravedad. Que de pronto tiene una variación esa fuerza de gravedad, sí, sí está muy lejos de la superficie terrestre, pero sigue existiendo esa fuerza. ¿Listo? Entonces ahí pues es redactar la respuesta. Luego nos indican ver un video que se llama masa o peso y dice que responda a las siguientes preguntas utilizando la información dada en el video. Entonces, la pregunta es, ¿qué es masa y cuáles son sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades? ¿En qué consiste la propiedad inercial de un cuerpo? ¿En qué consiste el peso de un cuerpo? Y la última dice, ¿cuál es la función de una báscula cuando queremos saber nuestra masa? Entonces vamos a ver ese video. Ya un momentico abro el video. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una palabra usada con frecuencia en el lenguaje cotidiano. Así que podríamos pensar que todos conocen el concepto de masa. Pero, ¿qué es la masa? Veamos unos ejemplos de cuando usamos la palabra masa en la vida cotidiana. Peso 55 kilogramos. La masa se corresponde con el concepto común de cuán pesado es un objeto.
Pero el peso y la masa no es lo mismo. La masa es una propiedad inercial, la cual nos dice qué tan difícil es cambiar el estado de un cuerpo. Mientras más masa, más fuerza debes aplicar para hacer que el cuerpo se mueva o se detenga. La masa es una magnitud escalar, no tiene dirección y sentido, solo nos dice la cantidad de materia de un cuerpo por su inercia. Pero, ¿por qué la confundimos con el peso? Esto sucede porque estos conceptos están relacionados. El peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre un cuerpo. Este peso depende de nuestra masa y la aceleración gravitatoria. Dicha aceleración es un vector que se dirige hacia el centro de la Tierra. Es por eso que los objetos caen, por la gravedad. El peso es el producto de esta aceleración y nuestra masa. Mientras más masa, más peso, puesto que la aceleración se mantiene constante. Vemos que se multiplica una magnitud vectorial, o sea que tiene una dirección, por una escalar, que nos da como resultado otro vector, el cual es una fuerza, a la que llamamos peso, que tiene, al igual que la aceleración, una dirección hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando queremos saber nuestra masa, lo que hace una báscula a través de un mecanismo es medir este vector hacia el centro, hacia abajo de nosotros, y con unos cuantos cálculos saca el valor de la masa. Intenta poner tu mano y aplica una fuerza en una báscula. Verás que dependiendo de la fuerza que apliques, te dará un resultado diferente. Y no estás cambiando la masa de tu cuerpo, pero podemos ver que verdaderamente medimos una fuerza, en nuestro caso el peso, y posteriormente obtenemos la masa medida en kilogramos. Esta unidad no mide el peso, ya que la fuerza se mide en newtons. Así que en vez de decir que pesa 60 kilogramos, deberías decir que tu masa es de 60 kilogramos. Si quieres aprender más a detalle esto, te recomiendo esta lista de reproducción de videos sobre mecánica. No olvides activar. Entonces acá dice qué es masa y cuáles son sus unidades en el sistema internacional. ¿Qué alcanzaron a entender de eso? ¿O no entendieron nada del video? Profe, yo casi no entendí. Los demás. Profe, yo tampoco. Yo tampoco, profe. Entonces lo que deben hacer es volver a ver el video. Ahí está el link en la guía. Ahí está el link en la guía. Entonces para que ¿qué? Para que vuelvan a ver el video. Pero entonces en sí, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Precisamente de unidades. Ahí hablaban del kilogramo. El kilogramo. ¿Listo? También hablaban de la propiedad inercial. Entonces la propiedad inercial es como esa cantidad de materia también hace que un cuerpo mantenga su estado de movimiento. Si está en reposo, pues quiere mantenerse en reposo, o si está en movimiento, quiere mantenerse en movimiento. A eso se refiere la propiedad inercial. Entonces, la propiedad inercial, entonces, en ese caso, se podría asociar con la cantidad de fuerza que se requiere para que el cuerpo
inicie su movimiento si está en reposo o si está en movimiento, la cantidad de fuerza que debe hacerse para que éste se detenga. ¿Listo? Y en la parte C dice explique en qué consiste el peso de un cuerpo. Entonces, el peso de un cuerpo entonces depende del sistema gravitatorio en el que se encuentre dicho cuerpo. En nuestro caso, como estamos en el sistema gravitatorio de la Tierra, entonces es la fuerza que ejerce la fuerza de gravedad terrestre sobre los cuerpos que están afectados por ella, en este caso los cuerpos que están dentro de la atmósfera terrestre. Entonces, el peso es una fuerza que se ejerce sobre las distintas masas. ¿Y cuál es la función de una báscula cuando queremos saber nuestra masa? Entonces, la báscula lo que hace es medir una fuerza. ¿Esa fuerza cuál es? El peso. Y la báscula lo que hace es mediante un algoritmo interno previamente establecido por el fabricante de esa báscula, convertir esa fuerza, que es el peso, en una masa, o muestra el resultado de una masa. Pero la báscula lo que hace es medir una fuerza, que es el peso, y esa fuerza la traduce para el usuario de la báscula en una masa, mediante pues un funcionamiento o un algoritmo interno que ella maneja pues desde su fabricación. Entonces les recomiendo volver a ver el video para poder extraer las respuestas a ese punto. Bueno, sigamos acá. En el quinto punto dice, observe un video sobre la segunda ley de Newton, que se encuentra en el link. Ahí tenemos el link entre el minuto 6 y 11. Y conteste las siguientes preguntas utilizando la información dada en el material. Entonces las preguntas son, de acuerdo a las experiencias mostradas, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Qué conexión existe entre la masa y el peso? Explique la segunda ley de Newton mediante el experimento de las 3 bolas de distinto material que se muestran. Y la parte D dice, explique por qué un paquete de manzanas llega al mismo tiempo al suelo que una manzana cuando los dos elementos se dejan caer desde la misma altura. Y la parte E dice, de acuerdo a los experimentos de los papeles y de la patineta, ¿cómo explica la fuerza de rozamiento? Entonces, lo mismo que en los casos anteriores, vamos a ver el video. Entonces, copiamos acá el link. Ese link lo encuentran en las guías. O si quieren pedirme las guías de forma digital para tener los links ahí, pues también lo pueden hacer. Una forma original de decidir de quién es el turno, pero ¿el turno para qué? Es impresionante. Verdaderamente sorprendente
Es muy fácil de hacer en un medio sin gravedad. Inténtalo ahora en la Tierra. No es tan fácil. Supongo que esa es la diferencia entre masa y peso. Seguro que crees que esto tiene algo que ver con el peso. Bueno, casi. No exactamente con el peso, sino con la masa. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. El peso, sin embargo, el que algo pese mucho o poco, depende de la acción de la gravedad. Pedro y Alexander están flotando en la ISS. Como la gravedad no tiene efecto, parece que no pesan, aunque su masa es la misma que en la Tierra. Aquí está Pedro levantando en la Tierra a otro astronauta, Umberto Guidoni. La masa de Umberto es muy similar a la de Alexander, pero al estar en la Tierra lo que Pedro siente es su peso. ¿Y qué tiene que ver la masa con la segunda ley? La ciencia es algo muy serio. Una bola es de madera y la otra de metal. Ahora tenemos 3 bolas. Hemos añadido una de ping-pong. Como podéis ver, los objetos con más masa se mueven más despacio. La segunda ley dice que existe una conexión entre la fuerza, la masa y la aceleración. Por lo tanto, si aplicas la misma fuerza a objetos de diferente masa, su aceleración será diferente. Aquí están de nuevo los estudiantes. ¡Qué exótico! Un arroyo con una corriente constante. Un flotador contra 5. Me pregunto quién ganará. Menos masa es más velocidad. Ese es mucho más rápido. Aplicamos una fuerza y según la primera ley debería acelerar. Muy bien, añadimos una carga y además de moverse más despacio, se desplaza menos. Como en el experimento de la ISS. Chicos, esta carrera es injusta. Aquí tenemos unos imanes que se repelen. El magnetismo es una fuerza, ¿no? Parece que el patín con la carga es más lento, lo cual es lógico, ya que más masa implica menos velocidad cuando se aplica la misma fuerza. En resumen, la segunda ley afirma que la fuerza es proporcional a la masa y la aceleración. Así que si aplicamos fuerzas iguales, un objeto con mayor masa acelerará más lentamente. Pedro sopla las bolas con la misma fuerza, pero debido a la diferencia de masa, éstas se mueven a distinta velocidad. La segunda ley de Newton tiene una fácil demostración en la ISS, pero en la Tierra existen otros factores que la complican. Creerás que el más ligero va a llegar antes, porque en los otros experimentos los elementos ligeros iban más deprisa. Pero llegan justo al mismo tiempo. Tenemos un papel arrugado y otro normal. Tienen la misma masa, así que si los lanzamos desde la misma altura tendrían que llegar a la vez, ¿no? Pero no. Uno de esos factores es el rozamiento. El rozamiento es la resistencia entre superficies de elementos que se tocan. Es lo que ralentiza o detiene a los objetos. Sin ella seguirían continuamente en movimiento. Esto hace más difícil demostrar las leyes de Newton porque diferentes superficies generan diferentes tipos de rozamiento. Por eso patinamos más rápido sobre hielo o sobre una superficie lisa. ¿Y qué ocurre con los papeles? ¿Existe rozamiento en ese caso? Sí, sí que hay rozamiento entre los objetos y el aire. Debido al rozamiento, el papel normal tarda más en llegar al suelo que el arrugado. El papel liso tiene una mayor superficie y su aceleración es menor porque experimenta más resistencia al aire. Si hiciéramos este experimento en el vacío, llegarían al mismo tiempo. ¿Pero por qué la bolsa de manzanas llega al suelo al mismo tiempo que una sola manzana? Eso tiene que ver con la gravedad. La bolsa de manzanas, de mayor masa, y la manzana, de menor masa, son atraídas por la gravedad de la Tierra. La gravedad tira más de la bolsa de manzanas que de la manzana. Pero un elemento de más masa necesita una fuerza mayor para acelerar, ¿verdad? Por eso, al final, ambos elementos tienen la misma aceleración y llegan al suelo a la vez. Hola, Pedro.
Bueno, entonces ahí vimos lo correspondiente a la segunda ley. La segunda ley de Newton. Entonces, dice, de acuerdo a las experiencias mostradas, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Entonces, ¿qué entendieron de diferencia entre masa y peso? Que así sea de mayor masa eh, y no va a caer con la misma fuerza. Sí, ¿qué otra cosa entendieron de diferencia entre masa y peso? Profe, la masa es la cantidad de materia que posee un objeto y el Sí, peso es la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto. exactamente. Entonces el peso es el peso se debe, el peso que también es una fuerza, se debe a la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto en particular. Y dice, ¿qué conexión existe entre la masa y el peso? Entonces, ¿cuál sería esa conexión? Profe, que los dos se utilizan para medir los cuerpos. ¿Alguna otra opinión de conexión entre masa y el peso? Bueno, entonces pues les correspondería ver el video otra vez. La conexión, pues ahí mostraban una ecuación que hablaba de fuerza, masa y aceleración. Entonces, en unos casos, la fuerza es ese peso, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Explicar la conexión entre esa fuerza, masa y aceleración. La parte C dice, explique la segunda ley de Newton mediante el experimento de las 3 bolas de distinto material que se muestra. Entonces ahí mostraban que Pedro tenía suspendido en el aire en un ambiente ingrávido, porque está en una estación espacial. Entonces ahí no funciona lo de la gravedad. Entonces él puede suspender las 3 bolas de diferentes materiales en el espacio y empujarlas mediante un soplo. Ese soplo sería la fuerza. ¿Qué pasa con esas 3 esferas de distinto material? ¿Se desplazaban todas a la misma velocidad o cambiaban de velocidad o todas se quedaban quietas? ¿Cómo? Cambiaban de velocidad. Cambiaban de velocidad. Sí, entonces, ¿cuál se mueve más rápido? ¿El ping-pong, la esfera de madera o la esfera metálica? ¿Cuál se mueve más rápido? El ping-pong. El ping-pong, ¿cierto?
Entonces, ahí lo que nos explica la segunda ley de Newton es que si se aplica la misma fuerza a objetos de diferente masa, la aceleración va a ser distinta. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad del cuerpo. Entonces, con la misma fuerza que es el soplo, entre menor masa, mayor aceleración. Y en el caso de la bola de metálica, no sé, a lo mejor era de hierro, digamos, entonces, en el caso de la bola metálica comparada con las otras, la misma fuerza aplicada que es la fuerza aplicada mediante el soplo, entonces, entre más masa, menos aceleración, en el caso de la esfera metálica, porque tenía más masa, entonces la aceleración es menor. Eso era lo que se veía ahí. En la parte D dice explique por qué un paquete de manzanas llega al mismo tiempo al suelo que una manzana cuando los dos elementos se dejan caer desde la misma altura. Entonces, ¿por qué el paquete de manzanas y la manzana sola llega al mismo tiempo al suelo? ¿Cuál es la explicación que dan ahí? Profe, por lo de la gravedad. Por lo de la gravedad, pero la fuerza de la gravedad es hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la explicación por la que los dos paquetes, digamos así, llegan al mismo tiempo, el paquete de manzanas y la sola manzana, es entre los dos claramente hay distinta masa, ¿cierto? Hay distinta masa. El paquete de manzanas tiene mayor masa. Sobre los dos actúa la misma fuerza de gravedad, tanto en el paquete de manzanas como en la manzana. Pero entonces, la explicación por qué llegan al mismo tiempo es que como están aplicando sobre los dos la misma fuerza de gravedad, ¿cierto? Que es proporcional también a la masa que están moviendo. Entonces, llegan al mismo tiempo porque en el caso del paquete de manzanas tiene mayor masa, pero entonces para mover una mayor masa pues también tiene que aplicar mayor fuerza para mover esa cantidad de masa. Entonces, a pesar de que tenga más masa, eso se compensa con la cantidad de fuerza que debe hacer para mover esa mayor masa. Es porque todo el mundo pensaría que digamos que el paquete de manzanas va a llegar primero, pero también hay que tener en cuenta que si se tiene más masa, pues hay que aplicar más fuerza para mover esa mayor cantidad de masa. Entonces, para sacar la respuesta precisa, pues hay que volver a ver el video. Y de acuerdo con los experimentos de los papeles y de la patineta, ¿cómo explica la fuerza de rozamiento? En el caso de los papeles, los dos tienen la misma masa, pero entonces la hoja abierta, sin arrugar, pues está sometida a una mayor rozamiento debido al aire. Entonces, esa fuerza contraria a la caída del cuerpo, pues hace que la hoja extendida pues se demore un poco más en caer. Y en el caso de la patineta, pues
la fuerza de fricción es contraria al movimiento. Entonces, al ser esa fuerza de fricción contraria al movimiento, pues hace que en cierto momento esa patineta se detenga. Y ahí hablaba también de superficies que tenían menos rozamiento. Entonces, no es lo mismo una superficie en una cancha, digamos, pavimentada en cemento, que una pista sobre hielo que va a tener menos rozamiento. Entonces, entre menos rozamiento haya, pues esa patineta se va a desplazar más o en mayor longitud. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, les recomiendo volver a ver los videos para dar una respuesta bien precisa a las preguntas. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Los que van a ir la próxima semana y todos en general, pues no olvidar los materiales que deben adquirir para que desarrollen la actividad 2.6. Hay que cumplir con las fechas de entrega. La última fecha de entrega fue el 23 de julio, entonces eso era para la actividad 2.5 y nada más nos queda faltando una actividad. Ya después de ese 6 de agosto ya no vamos a recibir nada más. Y también recordar que la recuperación de primer trimestre solo se recibirá durante segundo trimestre. Entonces ya acabado este trimestre, ya no recibimos nada de primer trimestre. ¿Listo? Entonces, pues, no sería más la actividad de hoy. Muchas gracias por su atención.